Alfonso, hoy vamos a hablar de migrañas en nuestra salita médica. Sí, desde luego, y estén muy atentos porque es verdad que vamos a hablar de algo muy novedoso. Este mes de septiembre se ha celebrado el Día Internacional de Acción contra la Migraña. Nos llama mucho la atención que en este país más de 5 millones de personas sufran de migrañas y por lo menos la mitad de ellos de forma crónica. Para hablar de este asunto nos acompaña Juan Montaño, director de la Unidad de Cefalea y Dolor Crónico de One Life Center. Gracias por estar aquí, doctor. Por Buenos estar días. con nosotros. La migraña que afecta a tantas personas. Así es, actualmente tenemos datos de aproximadamente un 12% de la población española sufriendo migraña y 1,5 millones de esos 5 millones de españoles que sufren migraña la sufren de manera crónica. Entonces sí que la situación es de bastante importancia y supone un gasto socioeconómico significativo. Y lo que más nos preocupa, doctor, es que esas migrañas se dan en edades tempranas. También el teléfono está abierto, 925 28 77 91 660 37 39 30. La migraña tiene distintos tipos. Es decir, habrá gente que nos está viendo y diga, yo tengo una migraña que, por ejemplo, me tengo que acostar. Pues a mí me pasa cuando tomo determinados alimentos. Hay distintos tipos de migrañas y eso también hace que sea más difícil tratarlas. Sí, y hay muchos tipos incluso de cefaleas. Exacto. Lo importante... ¿Qué diferencia hay entre migraña y cefalea? Que creo que es importante que hagamos esa distinción. Dentro de la clasificación internacional de dolor de cabeza, normalmente hay dos grandes grupos, la dividen en dos tipos de cefaleas principales, cefaleas primarias y cefaleas secundarias. Cuando hablamos de cefaleas secundarias hay una causa médica específica que nos hace poder diagnosticar de forma más concreta, a través de pruebas médicas o de marcadores, cuál es el origen y la causa de esa migraña, de esa cefalea en este caso. Sin embargo, cuando son de origen primario, el dolor primario, o sea, el dolor de cabeza se convierte en el problema primario del paciente y no hay una causa concreta. Por tanto, estas cefaleas son más difíciles de tratar, ¿no? Y ahí entra la migraña, en esas cefaleas primarias. ¿Y ese origen y esa causa dónde está? Porque claro, la migraña no entiende de persona, te toca y te toca. Pero hay un origen en concreto. En torno al origen, la causa se valoran diferentes tipos de factores. Factores tanto genéticos como ambientales, ¿no? Y lo que sí que hemos podido demostrar es que las personas con migraña presentan un aumento de la sensibilidad dentro del sistema nervioso central. Lo que no sabemos exactamente es por qué se produce. ¿Por qué se produce esas sensaciones que provocan que los síntomas de las migrañas hacen que incluso tengas que meterte en una habitación a oscuras porque no puedes soportar el dolor de cabeza ni soportar a la gente que tienes alrededor? Al final la migraña, ese dolor, hace que incluso tú te aísles del mundo, que es lo que estará sufriendo mucha gente que nos está viendo ahora mismo. Y aislarte supone también que incluso caigas en una depresión. O sea, hay síntomas que tienen que ver con la depresión, las crisis de ansiedad asociados a la migraña, doctor. Eso es. El tema es que las principales personas que sufren migraña, por porcentajes, ¿no?, son personas en edades comprendidas entre 20 y 50 años, edades de productividad... Productividad absoluta. Absoluta, familiar, laboral, y esto es causa de mucha frustración, de mucha ansiedad por no poder continuar con la vida normal, ¿no? Y realmente no pueden continuar, porque una persona que tiene ese dolor invalidante no puede levantarse de la cama. O sea, la sensación es real, doctor. Hay diferentes grados de afectación. Hay personas que tienen 3, 4 episodios de migraña al mes, que es una migraña más recurrente, más episódica, pero la gran mayoría de afectados son pacientes con migraña crónica, donde hablamos de 15 o más episodios mensuales de migraña. Eso conlleva mucha dificultad. No conlleva que tienes que dejar de trabajar directamente. De hecho, en su informe que estoy leyendo ahora mismo dice al respecto que el 50%, fíjate, el 50%, la mitad de estas personas, que son muchísimas, presentan un grado de discapacidad grave o muy grave. Eso es. El problema es que cuando la migraña se hace crónica, incluso podemos tener un aumento de la gravedad y de la frecuencia con la que aparecen las crisis conforme pasa el tiempo, y cada vez más gravedad en la sintomatología. Hoy hemos venido a poner una luz, nunca mejor dicho, porque igual que una persona que tiene migrañas tiene que meter la habitación a oscura, nosotros vamos a arrojar hoy luz para todas esas personas que padezcan migrañas con un tratamiento novedoso que les vamos a contar ahora, porque hasta ayer, como aquel que dice, la mayoría de las personas tienen que recurrir a esa pastilla, a una inyección que te ponen en el hospital cuando te da, me ha dado la migraña, me voy al hospital a que me pinchen. Estoy con un tratamiento muy fuerte, pero sigo con los episodios, doctor. Eso ha generado muchísima desesperación entre las personas que sufren la migraña.
pero al final sí que podemos poner una luz, una esperanza, nunca mejor dicho. Eso es. Las principales herramientas de tratamiento que se han utilizado siempre ha sido farmacología o terapias cognitivo-conductuales desde el punto de vista de la psicología. El problema es que un 30% aproximadamente de los pacientes no experimentan cambios significativos en sus síntomas, mejorías en relación a estos tratamientos, y tenemos que buscar alternativas no farmacológicas. ¿Tú has tenido pacientes, doctor, con crisis de migraña hasta 5 a la semana? 5 a la semana y crisis completamente discapacitantes, en las que la persona se tiene que aislar en su cama, como decías, a oscuras, porque uno de los síntomas principales que presentan estos pacientes es sensibilidad a la luz brillante y al ruido, a los sonidos, fotofobia y ¿Puede fonofobia. ser también incluso a los olores? Incluso a los olores, incluso a ciertos alimentos, medicamentos, etc. O licores. ¿Y por qué se manifiesta de esa forma tan...? Alfonso, vamos a atender a María, que está por supuesto. esperándonos, nos llama desde Valdepeñas y nos va a contar su caso. María, buenos días. Hola María. Hola, buenos días. Buenos días, cuéntenos María, cuéntenos. Mira, quiero hacer la pregunta al doctor. Yo he tenido migrañas toda la vida, ahora ya soy mayor y cuando se me fue la regla se me quitaron. Pero eran de esas que tenía que meterte en la habitación, a oscuras, con todo cerrado, con angustia, con media cara que se me ponía ahí el ojo, el oído. Y ahora resulta que mi hijo las tiene. Entonces no sabemos si es hereditario o qué. Quería preguntárselo al doctor. Efectivamente sí, hay un componente genético que se está valorando, aunque no es la única causa. De hecho, nosotros podemos tener genes que predispongan a la migraña, pero que nunca se activen, que nunca se dé un factor suficiente ambiental para que se desarrolle la migraña, pero sí que hay una parte genética. Hay una parte genética y eso quiere decir que María esté pensando en María, que su hijo esté condenado a tener migrañas ¿hasta cuándo? Pues realmente lo que sabemos es que la migraña es una afección que se puede tratar, que se puede mejorar muchísimo, incluso tenemos muchos pacientes que salen de ello. Así que en caso de que la tuviera, no tiene por qué ser para siempre y no tiene por qué ser discapacitante. De todas maneras, le invitamos, muchas gracias por su llamada, le invitamos a que se quede un ratito porque va a haber este método de la estimulación transcranial que seguramente igual le va a venir muy bien a su hijo. Pero al hilo de lo que nos decía esta espectadora, que dice que se acabó esa migraña cuando se acabó la regla, es verdad que la migraña ataca más hasta un 80% de las mujeres. ¿Eso por qué es? Efectivamente, y tiene que ver con cambios a nivel hormonal. Al final, biológicamente, hombres y mujeres somos diferentes, y las mujeres tienen una mayor predisposición a que su sistema nervioso sea más sensible y que tengan más dolor crónico en general. María nos contaba su caso. Mucha gente que quiera puede llamarnos, preguntarnos y el doctor le va a responder. Y lo que queremos sobre todo es enseñarles esa nueva técnica, estimulación transcranial, que dicho así suena como un poco distinto a lo que estamos acostumbrados a ver y a escuchar cuando vamos a recibir una terapia, pero que ustedes van a poder ver y vivir en directo. Nos acompaña nuestra compañera Magnolia. Muchísimas gracias por haber estado un ratico con nosotros. Gracias por acompañarnos, Magnolia. Y el doctor te va a someter a este tratamiento que, en primer lugar, lo primero que tenemos que conocer es en qué consiste, doctor. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Ahora mismo lo que estoy haciendo es impregnar con gel los electrodos, porque al trabajar con corriente eléctrica siempre tenemos que procurar que la barrera que supone la piel o el pelo sea lo menos barrera posible. Entonces, ¿en qué consiste ese tratamiento? Porque aquí vemos una máquina, claro, porque la gente ve aquí como muchas cosas, esto es peligroso, tiene efectos secundarios. Se trata de estimulación transcraneal por corriente directa, corriente de baja intensidad. Es una estimulación que es completamente superficial, no invasiva, es una neuromodulación además que no genera dolor. Eso es importante, saber que no genera dolor, sí. No genera dolor. Que ya bastante cuando llega a la consulta con dolor que te encima. Y realmente, a nivel de efectos secundarios, son bastante inocuos y transitorios. ¿Y se puede utilizar esta terapia para todo el mundo? Sí, de hecho, se están estudiando mucho ahora su aplicación en niños a partir de los 2 años. Y no solamente mientras lo sigue preparando para tratar a Magnolia de la migraña, no solamente en migrañas, ¿verdad, doctor? Hay otro tipo de patologías que también van a ser beneficiosas de este tratamiento. Sí, de hecho se empezó a trabajar sobre todo en el campo de la neurología o de la psiquiatría. Se trabaja en Parkinson, en Alzheimer, en enfermedades degenerativas, neurológicas. ¿Y con efectos positivos, doctor? Con efectos positivos en mejora de la memoria, del aprendizaje, de la atención, mejora de los síntomas depresivos.
O sea que se está valorando Son técnicas novedosas que están funcionando muy bien. Nos contaba antes el doctor que tiene una paciente que tenía episodios durante la semana, hasta 5 episodios, y que lleva 15 días ahora mismo que no ha tenido. No ha vuelto a tener migraña. O sea, esto es una esperanza total para muchas personas que nos están viendo. Después de ser sometida a este tratamiento, ¿con qué frecuencia habría que hacernos esta electroestimulación? Esta intervención se suele trabajar en ciclos de 10 sesiones seguidas, diarias. Aunque hay estudios que ya están viendo que con una determinada dosificación pueden ser 5 sesiones significativas ya en la mejoría de los ¿Y ya pacientes. empiezan a notar con 5 sesiones Con 5 mejoría? sesiones, sí. Pero déjeme que le pregunte si es igual de eficaz en todo el mundo, porque claro, la gente estará pensando, madre mía, voy a acabar con la migraña. ¿Es eficaz con todo el mundo o hay gente que igual no le puede venir igual de bien? Lo que hay que tener en cuenta que no es un tratamiento mágico, por supuesto, Claro. ¿no? Es que Es un tratamiento sintomático, no curativo. Y siempre se tiene que acompañar de otro tipo de intervenciones. De hecho, nosotros en el centro trabajamos siempre de manera interdisciplinar, ¿no? Con médicos, fisioterapeutas, psicólogos, especialistas en nutrición, porque tenemos que abordar el dolor desde diferentes De perspectivas. distintos ámbitos, Eso claro es. que sí. Adelante, con Manoli. Ahora le vas a poner un gorro, ¿no? Manoli, te voy a poner el casco, ¿vale? Si te molesta me dices si te aprieta o si te incomoda, Y ¿vale? me vas Si te explicando puedes exactamente ajustar. todo lo que vas haciendo. Eso es. Este casco realmente nos sirve para ubicarnos en la región de la corteza cerebral que queremos estimular. Entonces nosotros tenemos unas referencias y en función del tipo de patología se tiene que colocar los electrodos en unas regiones cerebrales u otras, ¿no? Entonces tenemos que cerciorarnos de que el velcro, que es un punto de referencia, cae sobre el centro del cráneo del paciente y a partir de ahí tenemos la ubicación. Doctor, mientras que garantizada. pone las estimulaciones, nos pregunta una espectadora si alguien que ha sufrido un ictus también se podría dar este tipo de terapia. De hecho, hay estudios que demuestran que podemos mejorar los síntomas del ictus con Claro, porque con también esta como son intervención. síntomas motores, y antes hablabas también de Claro, mejoría tanto- para las personas con Parkinson y todo. tanto Oye, en pues mira, eso también es síntomas importante que lo digamos, doctor. Ujú. Tanto en síntomas motores como sensoriales como cognitivos son los principales efectos. Donde vas directamente, si no me equivoco, es al cuero cabelludo, ¿verdad? Eso es, estimulados no hace a nivel daño? superficial invasivo? A ver. sobre el cuero cabelludo. Eso sí, mancha un poquito. Manole, te vamos a manchar, gracias. Luego te van a dejar Luego te el pelo vamos a micrado. limpiar. Ay, Y si te dolía hoy la cabeza, no te va a doler absolutamente, no. Para el programa de tratamiento de la migraña ya tenemos según los estudios, las ubicaciones programadas o aprendidas, ¿no? Y tenemos que simplemente ubicar los electrodos en esos puntos Que el de objetivo hoy, referencia. doctor, decir a los espectadores que no hay que vivir con dolor, ¿verdad? Claro. Que no hay que vivir con migrañas. Que siempre hay, o cada vez salen más alternativas porque Eso se está es. investigando mucho, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a... Y ya nos vas explicando en qué consiste o Claro, qué porque vas ahí a es ver el en la aparato, máquina. en la máquina. Vale, primero habrá que conectar estos electrodos. Esos electrodos, has colocado dos, ¿no? Colocamos dos. Hay Sí. uno positivo y otro negativo. Eso es. ¿Por qué? Porque el negativo, bueno, el positivo lo que hace es aumentar la excitabilidad, es decir, la activación de esa región del cerebro. Sí. Y el negativo, por contra, la inhibe. Nosotros sabemos que en los pacientes con migraña y otras afecciones hay áreas del cerebro que empiezan a cambiar en cuanto a O sea, la en el momento en el que una conexión persona entre tiene ese ellas. dolor de cabeza intenso, el cerebro está cambiando. Está cambiando, el cerebro es plástico, puede cambiar negativamente o Eso positivamente. Entonces nosotros buscamos la plasticidad positiva. Y ahí del cambia, cerebro. y ahí cambia negativamente. Cuando tiene la migraña está cambiando negativamente. Hay áreas que se activan de más y Eso otras es. que se activan de menos y nosotros buscamos regular esa Entonces, esa con activación. la activación positiva y negativa, se busca el equilibrio. Se busca el equilibrio en la Qué excitabilidad. bueno. Qué neuronal. interesante. Vamos a preguntar a Magnolia cómo se encuentra después de prepararla para hacer la terapia. ¿Cómo estás, Magnolia? Bien. estoy ¿Notas algo? bien. No, ¿Estás cómoda? sí, No notas presión en la cabeza ni nada, o sea que lo puedes No. aguantar perfectamente. sí. ¿Verdad? No porque estés en la tele, ¿no? No, no Magnolia? porque esté en la O sea tele. que no estamos mintiendo. Bueno, pues venga, doctor, vamos a Pues vamos ver a- cómo funciona la máquina y qué es lo que va a ver realmente usted ahí. Enchufamos el aparato. Este aparato tiene diferentes tipos de corriente y nosotros tenemos que señalar o seleccionar la terapia transcraneal que hay. Me imagino que tendrá diferentes tipos de intensidad. Eso es, nosotros se dosifica normalmente entre 1 miliamperio o 2 miliamperios. Es una corriente de muy baja intensidad. Que no es y nada ahí nosotros peligrosa. tenemos que preseleccionar en función del tipo de patología la dosis. ¿Ella está notando ya algo o todavía no? Todavía no, estoy seleccionando todavía el programa, ya voy a darle a empezar.
segundito. Y ese programa usted lo prepararía en función de El tipo de patología. los episodios de migrañas que tuviera esa persona, el tipo de migraña, con aura, sin aura, o sea que se haría previamente un diagnóstico, Eso ¿verdad? es. Para que ustedes ya puedan empezar con esas sesiones. Eso es, correctamente. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Ya está enchufada? Vamos a ello. Ahora mismo Listo. lo vamos a enchufar y ahora va a empezar a notar. Y ahora lo que el paciente nota es un leve hormigueo, incluso un poquito de calor, porque es una corriente con efecto de calor, que se suele pasar a los 5 segundos, 10 segundos de tratamiento. Hay personas que lo notan durante toda la intervención, pero muy leve. ¿Qué ha notado Magnolia? No noto nada. Magnolia no nota nada. Pues, ¿Están relajados? perfecto. Pues de eso se trata también, de un Eso tratamiento. es genial. O sea, y ahora mismo está trabajando el Ahora aparato, mismo ¿no? la máquina está trabajando y lo positivo que tiene es que es una estimulación no dolorosa. Una O sea, sesión ¿no de... notas nada? No. Ni un cosquilleo ni nada, ¿cabeza? Una sesión de estas características, doctor, o sea, ¿cuánto tiempo dura para que sea realmente efectiva? Vale. Como bien te decía, nosotros trabajamos en ciclos de 10 sesiones. Cada sesión. Valoramos, es una sesión diaria y las sesiones duran aproximadamente entre 25 y 30 minutos. 25 o 30 minutos. El paciente tiene que estar haciendo algo durante la sesión. Es positivo que haga algo Por que ejemplo, le requiera de cierta atención. Leer, Léete hacer ejercicio físico, el informe. Tocar un instrumento de música. Hace poco con un ¿Qué paciente me le dicen? O sea, le les pusimos a decís tocar incluso la que vaya guitarra. con su Sí, propio sí. instrumento y todo. Eso es. Entonces, cuando pasa ese ciclo de 10 sesiones se valora el efecto. El efecto puede tardar hasta 4 semanas en aparecer. Entonces, espera ese tiempo y que el paciente durante ese tiempo, por supuesto, siga trabajando en otras cosas, como decíamos, ¿no? En cambios nutricionales, en ejercicio físico, en otro Ha tipo dicho de algo muy intervenciones. importante también, mientras que Magnolia está disfrutando, porque la vemos, está tranquila, está cómoda, con esta terapia novedosa que hoy nos presenta el doctor. Hablabas de la alimentación. ¿Hay que cambiar los hábitos de alimentación cuando una persona tiene migrañas? ¿Cómo influye la comida, lo que comemos en las migrañas? Evidentemente somos lo que comemos, ¿no? Como bien sabemos, y hay especialistas en nutrición para el tratamiento del dolor que pueden trabajar en esta vía, ¿no? Sabemos que hay alimentos que favorecen la inflamación en el cuerpo, por ejemplo. Hay alimentos que provocan literalmente Desde migraña, luego. o sea Eso. que Y bebidas, debemos dejar y bebidas. de comer. Hay gente, yo no bebo esto porque sé que esta tarde me va a doler. También no sé si tiene también que ver mucho el aspecto psicológico. Con esas cosas tenemos que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque Efectivamente. hay ciertos precipitadores de migraña que llaman, que los hemos aprendido y que realmente no son así en todas las personas, ¿no? Una curiosidad, nos está llamando mucha gente que si esta técnica se puede encontrar en muchos sitios, dónde se pueden dirigir, si está en Wildlife Center y si es muy costoso hacer este tipo de terapias, claro. Ese tipo de intervenciones suelen rondar, bueno, pues suele ser un precio que por sesión, en caso de que sea acudan a un centro privado, pero es verdad que muchas veces la propia Seguridad Social ya está cubriendo algún tipo de... Mira, eso está fenomenal. intervención. O sea, que eso sería fundamental. Tu neurólogo te puede derivar que te hagan este tipo de sesiones, ¿verdad? Sí, eso es. Y las cubriría la Seguridad Social. En el caso de que haya más demora, más lista de espera, pueden acudir a este tipo de centros como One Life Center Eso y es. ahí se las harían personalizadas. Nosotros lo que haremos es que, si quieren ustedes, nos llaman y luego podemos darles también la dirección y el número de teléfono para que puedan acudir y reciban la terapia adecuada. Mientras tanto, Magnolia está disfrutando, porque yo la veo así, disfrutando Está muy a gusto, de su sí. sesión transcraneal. Y tenemos otra pregunta que nos hace otro espectador. Director, cuéntanos. ¿Quién? Pensaba que nos decías que teníamos una última pregunta. Nos están llamando mucha gente y pensaba que nos llegaba otra llamada. Yo creo que la pregunta tenemos que hacérsela a Magnolia, ¿verdad? Porque es la que está recibiendo pues esta terapia. ¿Cómo te encuentras? Han pasado ya unos minutillos, Magnolia. Bien, bien. Sí, sí. ¿Has bien. notado algo ya? Un cosquilleo, pero muy... ¿Como de rascar la cabeza? Poquito, sí. yo- Oye, que rascar la cabeza es algo que a mí me gusta que me toquen el pelo, Te ¿eh? gusta, ¿verdad? Pero hay Sí. gente que sí que le gusta que le acaricien la cabeza. ¿Esa sensación tienes? Sí, pero muy ligero, muy... ¿Nada de pequeño. molestia? No, nada, nada. ¿De verdad que te encuentras a gusto? Sí. Bueno, pues Magnolia nos lo ha dicho. Muchas gracias. Magnolia, Juan de Montaño, verdad. director de la Unidad de Cefalea y Dolor Crónico de One Life Center, gracias por hacernos conocer este método que seguro que va a ayudar y mucho, porque la migraña es muy complicada para muchas personas, pues ojalá le ayude a todas esas personas. Ojalá. Muchísimas gracias, doctor. Nada, gracias. Un placer. Gracias, de corazón. Magnolia.